Pues resulta que finalizando el mes pasado, el año pasado también, tuvo lugar aquí en Miami algo que no voy a comentar demasiado porque ya ustedes saben lo que pasó. El concierto de este artista urbano de Cuba, creado los 11 de julio del año 2021, auspiciado por, evidentemente, por todas las pruebas que han presentado tantas personas por la dictadura, promovido por la dictadura, hijos de ministro de de Cultura Rojas, que es un sinvergüenza y un violento y un abusador, porque solamente ese no cuenta en una pelea de verdad con un hombre. A un hombre él nunca le ha hecho eso. Se lo hace desde el poder y desde sus actitudes genocidas y represoras. En fin, agencias de viaje, Nicaragua, etcétera, que han patrocinado este evento, todos estos nuevos emigrantes en el exilio, del que muchos han hablado, que han venido a sustituir o a infiltrar el exilio cubano. Yo no lo veo tan así, yo no veo como que ellos van pero bueno, tiene sentido todas las críticas que le han hecho y no quiero ponerme en contra de ellas, solamente quiero enfocarlo desde un punto de vista diferente. Hablo de este señor, de Bebecito. A mí se me parece muchísimo a Goofy, de verdad, a este personaje, este personaje. A mí realmente, y que me disculpe el muchacho, yo no tengo nada con, a mí no me importa él, no tengo nada ni a favor ni en contra, solamente me parece un bufón más de la dictadura, uno de estos juglares que dedica a la dictadura a servirle de entretenimiento al pueblo. Eso es una cosa histórica en los reyes, en las dictaduras, tener a los intelectuales, a los artistas, a los pintores. Eso lo hacían mucho en el Renacimiento. Eso ha pasado mucho en la historia. Eso no es nada nuevo. Que los artistas y las personas más vulgares y pedestres le sirvan de piso y de entretenimiento a la represión y a la dominación, el control político que ejerce un grupo de mafiosos sobre un territorio determinado al que le cobran tributo y en fin. Todas estas cosas que sabemos. Yo no voy a entrar en eso. Lo que sí quiero entrar es en un análisis, porque ahí se dieron cita de alrededor de 18.000, se dice 19.000 cubanos, que son de estos que vinieron en la emigración post 11 de julio del 2021, que forman parte de estos más de 800.000 cubanos que han entrado solamente a los Estados Unidos y a otros países, incluyendo Brasil y otros tantos países, España, donde quiera hay cubanos, otros que están en trayecto, que están en México, en fin, y que forman parte de esa muestra que es la sociedad cubana hoy en día. Y ahí es donde quiero pararme. Yo no quiero solamente criticarlos a ellos. Sí, está mal que no hayan gritado libertad, está mal que no hablen por los presos políticos, está mal que no digan abajo la dictadura porque era una plataforma brutal para hacerlo. No solamente los que fueron allí de espectadores, sino el mismo artista. Es una pena, vergüenza verdadera que haya artistas tan genuflexos, generalmente que participan en este género, si se le puede llamar género a esto, no sé, a este género urbano, que tampoco voy a criticar. A mí me encanta el reggaetón, yo soy de Santiago de Cuba. Yo vengo de raíces que son de más de esta música que de la música de rock o la música que tenga que ver. Somos caribeños y en Santiago de Cuba especialmente nosotros hemos tenido mucha tradición. Yo recuerdo todavía en las esquinas que nos sentábamos a ponchar ahí el General, Tego Calderón, los mismos grupos estos de Santiago como Cola Loca, Mi Brother Omarito con Aristey, en fin, muchos y muchas tradiciones de reggaetón. A mí me encanta el reggaetón, es una pena que ya no lo puedo escuchar porque yo no puedo escuchar por mis principios y mi forma de ser y pensar a estos artistas que todos, casi todos han servido y sirven a la dictadura, incluyendo a los que más se han lavado la cara con alguna canción que otra, pero que regresan y le sirven de piso, como el Micha, como el difunto este Tiger, como el Lenier y como todos y cada uno de ellos. No voy a hablar, en fin, el Chocolate, el Chulo, cada uno de ellos en su respectivo momento han hecho cosas que de verdad me han desilusionado mucho, pero que quiero ir a un punto. Nosotros no podemos seguir fajándonos entre cubanos, porque al final del día, lo único que yo vi en ese concierto fueron víctimas. Yo sinceramente no vi a los victimarios ahí. Yo no vi a los victimarios en la tribuna. Quizás en la producción o la postproducción de ese concierto, no lo dudo, porque un concierto de esa envergadura requiere de mucho trabajo y de muchos asuntos que no tienen que ver directamente con el artista y el arte, tienen que ver más con el mundo empresarial que hay que dominar para esos espectáculos tan masivos y complejos. Pero a donde quiero ir es
a la parte de la diferencia entre víctimas y victimarios. Yo no quiero seguir diferenciando o seguir confundiendo a víctimas con victimarios. Yo solamente vi a víctimas ahí, vi a muchísimos cubanos que desgraciadamente son una muestra de lo que es Cuba hoy. Y si yo quiero Cuba libre, yo quiero una Cuba libre desde la individualidad. Y si yo no voy a esa muestra de cubanos, de lo que es Cuba, nos guste o no. Yo vengo de una generación que quizás fue un poquito menos chusma. Esta generación de ahora está perdida absolutamente en la falta de educación, de modales, de respeto, de valores, porque tienen profesores que son los que estudiaron en mi generación, que se quedaban dormidos en los exámenes. Todo el que ha pasado en la universidad en Cuba sabe que al pedagógico iban en un 90%, por no decir en una cifra mayor, individuos que no tenían condiciones para ir a estudiar otras carreras, condiciones intelectuales, me refiero. Muchos de ellos, los profesores cubanos saben perfectamente de qué estoy hablando y el que he estudiado en Cuba es mi experiencia. Muchos de ellos no saben ni hablar, ni escribir, ni leer, ni nada. Y fueron a parar a ser profesores que se pintan las uñas en plenas clases, que escriben con falta de ortografía en las pizarras. Ya mis profesores fueron malos. Imagínense ustedes los profesores que tiene esta generación de jóvenes de estos últimos 15 años que yo no he estado en Cuba. Por lo tanto, si nosotros queremos ser libre a Cuba, no podemos obviar lo lógico. Cuba es eso, esa generación de personas que fueron allí a bailar la totaila. Entonces, ustedes no se obnubilen, no perdamos de vista que una cosa son las víctimas y otra cosa son los victimarios, al momento de referirnos a ellos. Porque lo que sí no puede pasar, porque he visto ataques viscerales, que es lógico también, ¿no? Hay mucho dolor y mucha sensibilidad en este tema de la libertad de Cuba. Yo lo tengo. Y los que siguen el canal saben de qué hablo. Pero a la misma vez, tengo que verlo desde una perspectiva, una visión mucho más amplia y darme cuenta que estamos hablando de lo que es el cubano hoy y que para liberar a Cuba usted no puede hacer una Cuba libre aunque vaya e invada Cuba mañana. Esos que quieren la guerra de las galaxias, como yo les digo, y van, invaden Cuba y les regalan la libertad a los cubanos no van a saber qué hacer con ella, porque eso es la juventud que hay en Cuba que va a tomar generacionalmente los controles de una Cuba futura. Por lo tanto, eso es una muestra de lo que es Cuba degradada por 66 años de comunismo y de esa falta y ese sistema de adoctrinamiento llamado sistema de educación en Cuba. Por lo tanto, si usted quiere ser libre a Cuba, tiene que saber cómo hablarle y cómo tratar con esa gama de cubanos que se presentó allí en ese concierto de este señorito que ni para mí no ofrece un buen arte, pero bueno, el arte es muy subjetivo. Hay algunos que ese sí es buen arte, pero que no tuvo ni el honor de pedir libertad para Cuba ni para los presos políticos y tantas personas que sufren, a las que él también le debe su ascenso a la popularidad. Claro, si nosotros lo vemos desde este punto de vista, entendemos que allí no están los victimarios, que victimarios son los esbirros de esa dictadura, comenzando por la cúpula y Sandro Castro, que enseguida salió a hacer su participación, a felicitar, y el noticiero lo puso, y todas estas cuestiones que han analizado otros patriotas, pero donde yo me quiero parar es en que si no entendemos cómo hablarle al cubano, vamos a perder a Cuba definitivamente, porque ellos han hecho lo suficiente para adoctrinar a esa masa enorme de cubanos que es una muestra de lo que estuvo allí, pero que representa a la mayoría del cubano de hoy. Por lo tanto, para ser libre a Cuba, usted tiene que hacer libre primero al cubano. Esos que fueron allí y que gritaron sufre Otaola y que no gritaron libertad para Cuba, no son más que el reflejo de esa eh, acefalía o esa falta de esa indiferencia propia de esa dictadura que le ha inculcado al cubano de hoy y por eso estamos como estamos. Pero no son una muestra más de que son víctimas en el fondo. Ellos son víctimas de eso mismo. Ellos están en el exilio y están aquí todos y cada uno de ellos, incluyendo al artista, están aquí en el exilio por una razón, porque en su país, en su patria, en su cultura, en su ambiente, no han podido desarrollar la libertad que le permite estar allí gritando lo que ellos quieran gritar. Porque no parto de esto. Aquí todo el mundo tiene derecho a pensar y a creer en lo que le da la gana, siempre y cuando no me lo tire a mí. Usted puede creer en una piedra y creer que una piedra es buena, como este jovencito que salió hablando de marxismo democrático, esta basura y esta locura que solamente cabe en la cabeza de un cubano enajenado y que está perdido por completo en lo que es la política, la ideología, en fin, la historia, todo. Pero a donde voy es, si no sabemos diferenciar la víctima de los victimarios, lo que hacemos es
demostrar el discurso de la dictadura, caer en las trampas de la dictadura, de decir que nosotros somos tan totalitarios como ellos. Y esos jóvenes que hoy hay en Cuba, que están completamente mal educados, mal formados, irresponsables, indiferentes con sus familiares, con los que quedan atrás, con el dolor de un pueblo que sufre de verdad, como han sufrido ellos. Esos jóvenes no les demostramos que somos diferentes a los comunistas. Le estamos diciendo, vas a salir de la prisión comunista que te evita, es decir, en Cuba quizás patria y vida, para caer en la prisión del que te impone decir libertad o algo que tú no creas o no entiendas, porque lo que pasa es que no lo entienden. El exilio es un proceso. Todos los que salimos de Cuba salimos con el sesgo de una maleta cargada de malas formaciones, de ideologías incorrectas, de opiniones mal formadas, de historias mal contadas, y no podemos pretender que de la noche a la mañana, porque usted cambie y tome agua en Miami, va a ser libre. Usted todavía es preso estando en libertad. Y es lo que le pasa a la mayoría del exilio cubano. Por eso usted ve que no hay un compromiso del exilio real con la libertad de Cuba. Y por eso usted ve que pasan las cosas que pasan. Entonces, mi mensaje es, tenemos que buscar la forma de llegar a esos jóvenes. Tenemos que buscar la forma de que ellos entiendan lo que está pasando, pero no con imposiciones, no faltándoles el respeto ni catalogándolos con cosas que a lo mejor no comparten ellos o que no forma parte de su verdadero grupo de creencias. A lo mejor ellos saben que es una dictadura, a lo mejor saben que hay presos políticos, lo que no está entre sus prioridades. Sus prioridades es cantar la totaila, como salían algunas mujeres en esta chusmería que es la Cuba de hoy, pero que bueno, que es la malformación del cubano. Entonces, a donde quiero ir, primero es que hay un derecho a la libertad y que los libres no podemos pretender ser tan totalitarios como los comunistas. Usted tiene derecho a expresar lo que quiera y donde quiera y como quiera, porque para eso usted es libre. Y yo soy un libertario. El pensamiento libertario es el respeto irrestricto al proyecto de vida del otro, basándonos en el principio de no agresión, solamente autodefensa, pero sobre todo en el respeto al derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Por lo tanto, cubanos, no perdamos de vista lo que queremos una Cuba libre, pues si no respetamos estos principios, aunque no nos gusten, no vamos a formar una Cuba libre. Si no le hablamos a esos cubanos, yo vi reggaetoneros, yo vi artistas urbanos criticando, pero yo decía, pero mi hermano, si no me pasé el 31 de diciembre aquí ponchando a la aldea de la cueva, porque yo no puedo oír ningún reggaetón cubano, porque todos a mí me parecen unos genuflexos y unos cómplices de esa dictadura a los cuales yo por principio no le doy view. Ustedes no van a escuchar en mi casa nunca a ningún, no voy a mencionar los nombres, pero ya los he dicho, a los Micha, a todos estos que han participado de una forma u otra en lavarle la cara a la dictadura y participan todavía. Al difunto Tiger, que no fue más que un bufón de esa dictadura y un delincuente y un mal ejemplo, y que murió producto de la forma en que vivió. Entonces, todo eso aquí en mi casa no se escucha, pero a la misma vez entiendo que si estos artistas urbanos tienen el coraje o el deseo de criticar a Bebecito que no dijo, ¿por qué no dicen ellos? ¿Por qué ellos no se ponen en el plano en que ellos se hagan con su arte algo popular que cautive al cubano, que lo lleve por el cauce del patriotismo? Hagan, porque el cubano está mal acostumbrado y nos han adoctrinado, que es uno de los logros de esa maldita revolución, como le llaman ellos, que es una involución y que es sobre todas las cosas una dictadura. Uno de los logros es hacer responsable a cualquiera, menos a nosotros mismos, de nuestras carencias y nuestras penurias nacionales. Si usted quiere una Cuba libre, usted tiene que entender que el cubano tiene que ser libre desde el respeto. Y usted tiene que respetar al otro cubano y a su proyecto de vida, aunque a usted no le guste. Y si usted tiene algo en contra, haga usted. Porque yo veo varias tesituras, ¿no? Primero, los artistas que no son capaces de hacer nada popular que me permitan a mí pasarme un 31 oyendo reggaetón. Yo soy poncho reggaetón. A mí me encanta el reggaetón. A mí me gusta la música urbana. Yo soy callejero, a mí me gusta sentarme en la esquina de la casa y los que son del barrio, que aquí hay gente del barrio, saben que yo con Andoa cantando ahí, chamaco, de hacer un abrazo, mi brother, cantando en la esquina ahí, tocando rumba o cantando conga santiaguera, en la esquina de mi casa la conga. Por lo tanto, todo esto tiene mucho que ver con el género urbano y con lo que es calle y con lo que es de verdad las cosas del barrio, la rumba, el reggaetón,
Yo tenía un amigo en el barrio que cantaba Tego Calderón como si fuera Tego, otro que cantaba el Tul Pum Pum, el general, el otro que Pesadilla, el otro que las canciones de Panamá, porque en Santiago había mucha efervescencia. Yo que tuve la oportunidad en mi adolescencia de vivir en varios lugares de Cuba, ningún lugar como Santiago, de los que yo viví, que viviera el reggaetón y esa estilo panameño, incluso los mejores, para mí, los mejores grupos han salido de esa zona, aunque no hayan tenido la promoción que después tuvieron los gente de zona, los Tigers, los Micha, el otro, pero en Santiago de Cuba, bueno, está Aristey por ahí, está por supuesto Candyman, están todos estos monstruos que para mí son verdaderamente la cultura cubana porque mezclan son y mezclan todos los elementos y los condimentos ricos que tiene nuestra cultura. Pero a donde voy es, compadre, déjate de criticar y deja de ser populista y haz. Porque cuando usted quiere una Cuba libre, usted tiene que partir por usted. Si usted quiere arreglar el mundo, vamos a arreglarnos nosotros primero. Yo, por ejemplo, no por hablar de mí. Si yo quiero una Cuba libre, yo hago lo que tengo que hacer con mis herramientas. ¿Cuáles son mis herramientas? Internet, este canal. ¿Cuáles son mis herramientas? No enviar dinero a Cuba, aunque tengo a mis padres en Cuba. Octogenarios los dos. Y yo hablaba con Ángel Pardo y veía ahí a mi papá, a mi mamá, personas de más de 80 años que están pagando el karma cubano y que por asuntos personales que no vivimos en público, pero sí lo digo aquí siempre, yo no envío dinero a Cuba. Ellos necesitan una medicina mañana para salvarse y no se las voy a enviar. Y yo hago esto por ellos, porque mis $100 que yo le mandé por más de 10 años, o más de $100, porque en realidad Cuba me ha costado a mí más de $35,000 desde que estoy en el exilio. Yo equivocado, yo viendo las cosas como quizás otros no los vean y tengo que ser comprensivo hoy con ellos. Ya yo vi la luz de la libertad y no voy a regresar a ser esclavo de esa dictadura. Yo no trabajo más para la dictadura en Cuba, pero mis padres están en el medio. Pues yo no mando dinero a Cuba, ese es mi aporte por la libertad de Cuba. ¿Qué más puedo hacer? Yo puedo hacer esto por mis hermanos, puedo hacer lo otro, puedo dedicar mi tiempo, mis recursos, todo lo que yo tengo para esta lucha, la voy a empeñar en esta lucha. Yo puedo dedicarme a otra cosa, pero esto es lo que yo hago, porque la verdadera, como decía Martí, la mejor forma de decir es hacer. Usted haga, y déjese de historias. No vengas aquí a decirme que si el bebecito es esto, que si los que fueron son esto y son lo otro, y llenarlo de adjetivos y de epítetos y de... No, sea coherente y haga usted, porque muchos de los que critican a todos esos muchachos que fueron allí, que son víctimas, que no son victimarios, porque esos que fueron allí en su inmensa mayoría, puede que haya algún que otro esbirro de estos que se ha colado en esta nueva ola migratoria, la mayoría son víctimas, son muchachos que no tienen culpa de que los presos políticos estén presos, ni tienen culpa de la represión de Cuba, ni tienen culpa de todos nuestros desmanes. Pues esos que están allí tienen el derecho a equivocarse, porque eso es la democracia. La democracia es el derecho a pensar y opinar como te dé la gana. Y yo tengo que respetártelo. Ahora, que no lo comparto, no lo comparto. Que tengo mi derecho también a criticarte, lo hago. Y por eso yo no critico a los que han criticado. Solamente quiero poner otro enfoque. Porque si ellos dicen, ok, la dictadura me impone esto, pero esto me impone lo otro. Yo no voy a salir de una cárcel para entrar en otra. Si usted quiere una Cuba libre, usted tiene que entender lo que es la libertad. Y la libertad es respetar el fundamento de la libertad del otro, aunque no te guste a ti. Yo respeto los comentarios que me ponen. Muchas veces las ciberclarias vienen o van a mis videos y me dicen cosas que yo realmente digo, pero este punto no sabe quién soy yo. Pero sin irme para la parte de la calle, porque yo soy de Puerto Montt y soy santiaguero y soy caliente igual. Pero yo tengo un deber que cumplir con mi patria, porque yo no vine a las redes a mortificar a mi familia. Porque mi esposa se pone muy nerviosa cuando yo me voy para el monte con alguien. Porque a veces yo tengo deseo de... Pero después digo, no, pero yo no tengo por qué caer en eso, yo no tengo por qué rifar mi honor, mi valentía con un mongo, que lo que pasa es que está acostumbrado a hablarle a la gente así, pero otra cosa es en vivo, otra cosa es que vengan a mí y ahora nos vamos a ver en Washington, que venga alguien a hacerse el loco. Yo no, en fin. Pero a donde voy es que nosotros tenemos que respetar la libertad y si queremos profesar el evangelio de la libertad, no puede partir, mis queridos exiliados, mis queridos cubanos, mis queridos dolientes, porque yo sé que este tema es muy complejo para muchas personas y hay mucha sensibilidad. No podemos partir de la intolerancia, no podemos hacer lo mismo que hace la dictadura. No podemos ser exactamente lo que ellos dicen que somos. Nosotros no somos odiadores. Nosotros queremos a Cuba y la queremos libre. Queremos una Cuba libre donde todos tengan el derecho a expresarse. Ahora,
¿Qué usted está haciendo por la libertad? Porque muchos de los que criticaron a esas personas envían dinero a Cuba por la Western Union. Muchos de los que criticaron a esas personas van a Cuba cada rato, se llenan aquí la boca, porque yo los veo y digo, pero yo me caigo para atrás. Brother, ¿de qué tú estás hablando? Primero que todo, esos son cubanos, tan cubanos como tú. Y es el producto de una sociedad fracasada, una sociedad de 66 años de adoctrinamiento. ¿Usted qué se está haciendo usted mismo? Se está tirando en el pie. Lo que está haciendo justamente es dividirnos y tenemos que cansarnos tenemos que de una buena vez enfocarnos en lo que es la libertad y en lo que es el objetivo común. Basta ya de estarnos fajando entre nosotros, que nos olvidamos del objetivo común. El objetivo común es la dictadura. El objetivo común es enseñarle a ese cubano, que ya le digo, tiempo al tiempo, todo exiliado sufre de una manera u otra las cuestiones del exilio, el sufrimiento y el dolor de un exilio. Cuando usted regresa a Cuba, cuando va a una aduana que lo chantajea, cuando le ponen una multa, como salen estos videos de gente que van a Cuba y los paran por gusto, le ponen una multa, le quieren robar dinero, o te cogen y te chantajean a tu familia en Cuba, o se muere alguien en Cuba y no tienes el pasaporte listo para viajar y tienes que despedirte de él en la conciencia porque no lo vas a volver a ver, o no te da tiempo a enviar una medicina y llega cuando ya estaba muerto, o las cosas que pasan en Cuba, que sabemos las cosas que pasan, o te comes un churrasco, o te comes una pierna o un puerco asado en fin de año, mientras tus padres o tus seres queridos, tu hijo, tu abuelo, quien sea que tú tengas en Cuba, tu amigo, al que tú dices que quieres, pero que no haces nada por verdaderamente darle la libertad, se está comiendo un huevo frito. Entonces seamos coherentes. No vamos a actuar siempre visceralmente porque eso es lo que quiere la dictadura. Entonces, para liberar a Cuba hay que liberar a los cubanos, mi familia. Yo siempre se lo vengo diciendo en este canal y por eso quiero darle un enfoque diferente. No es que seamos condescendientes y justifiquemos el reflejo este asqueroso del cubano que prefiere gritar sufre otra ola, que no ha hecho nada malo por nadie, que al contrario es un gran patriota y es alguien que obviamente la dictadura lo pone ahí, suelta estos elementos a decir eso, porque les duele lo que hace Otaola y Dios bendiga a este gran cubano por lo que hace y lo bendiga siempre, se equivoque o no se equivoque, porque nadie aquí es perfecto y el que sea perfecto que lance la primera, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Entonces, lo que no podemos hacer es, por un lado, criticar lo que no nos gusta o lo que no hacemos y por otro, hacer lo que a veces muchos de los del exilio hacen, sirviéndole de piso a esa dictadura. No, no, aquí cada cual sabe el precio que paga por ser libre y aquí cada cual debe conocer sus fuerzas y sus limitaciones y debe saber cuál es su aporte a la causa de la libertad, familia. Y eso es mi mensaje al canal, ese es mi mensaje a los hermanos dentro de Cuba, eso es mi mensaje a los recién llegados, estos que fueron allí. Tranquilo, que ustedes van a saber lo que es esa dictadura pronto. Cuando a ustedes le pase, si no es que le ha pasado ya, muchos saben que hay una dictadura, pero para los que no lo sepan y los que no tuvieron el talante de decir libertad para los presos políticos, libertad para Cuba, abajo la dictadura y todas estas frases que vamos a decir el 28 de enero en Washington, sí lo vamos a decir porque mientras hay alguno yendo allí, otros tenemos el derecho de ir a Washington. Entonces, mi mensaje es, no perdamos de vista que todos somos cubanos, no perdamos de vista el Evangelio de la libertad, profesemos y sobre todo vivamos con el ejemplo que queremos al otro que haga. Si usted quiere que Cuba sea libre usted. Comience por usted, porque para arreglar al mundo hay que arreglar primero al hombre. Recuerden esa anécdota que yo le hice, ese cuento que le hice del niño que estaba jugando y que era muy intranquilo y que el padre en su oficina, para entretenerlo, le dijo, mira, cogió un mapa del mundo y lo rompió en pedazos en un papel y le dijo, ármalo como si fuera un rompecabezas y ármame el mundo. Y dijo, bueno, con esto lo voy a entretener un niño de 7 años. Número simbólico para los masones, 7. 7 años tenía el baby, el muchacho, el niñito, que era muy intranquilo y el padre dándole esto le dijo, lo voy a controlar y él se va a calmar y me va a dejar a mí hacer lo que estoy haciendo en la oficina. Pues el niño rápido vino a los 5 minutos y le trajo armado el mundo y el padre se quedó loco, pero si tú no conoces, tú nunca has viajado fuera de este país, tú no conoces, no has estudiado geografía, ¿cómo tú sabes armar el mundo? Y el niño le dijo, mira, de la parte de atrás del papel había pintado un hombre, un ser humano, y yo sí sé armar al ser humano. Y armé el ser humano, la cabeza donde va, el tronco, las extremidades, y cuando viré el papel estaba armado el mundo. Entonces, el mensaje es, para arreglar Cuba, vamos a arreglar a los cubanos. Todos tenemos un familiar enajenado, todos tenemos un familiar que sufre la desinformación de Cuba, que sufre el adoctrinamiento de los centros de adoctrinamiento en Cuba llamado educación. Todos lo tenemos.
Todos tenemos un familiar que no entiende que la Coca-Cola del olvido se la toman ellos, que no es la Coca-Cola, por supuesto, es la guachipupa del olvido en Cuba. Pero ellos se toman esa agua cochina en Cuba y se olvidan de los que nos fuimos. Se piensan que nosotros somos Pepe, que nosotros somos los turistas. Los turistas son ellos, en un mundo en el que ellos no tienen las herramientas que tenemos. Nosotros nacimos en Cuba, yo estoy en el barrio. A mí los hermanos míos, yo sufro por mis hermanos, más que lo que ustedes se imaginan. Porque mi verdadero tristeza es saber tantos cubanos que hay en Cuba que no van a vivir la libertad, que su tiempo se le acaba. Algunos que me piden que los ayude y no puedo. Yo no puedo ayudarlo a todos. Yo no me quejo de mi situación económica ni de mis empresas. Yo, afortunadamente, gracias a Dios y gracias al empeño de mi familia, de mis seres cercanos, he logrado muchísimas cosas en libertad. Cosas que perfectamente quizás hubiera logrado en una Cuba libre, porque lo único que a mí me dieron aquí fue la libertad. El resto me lo he tenido que buscar yo y he tenido que aprender a hacerlo yo. Pero yo no puedo ayudarlo a todos. Yo no puedo procurar que esos colegas míos, que son abogados, que son hombres que respeto mucho y mujeres, en Cuba, otros que están en trayectoria, en venir para acá, yo no puedo ayudarlo a todos, yo no puedo ayudarlos. La única forma en que yo puedo ayudarlos es a ser libres, a llevarles al Evangelio de la Libertad a sus televisores, a sus teléfonos, en llevarles el mensaje de cómo yo veo a Cuba libre. Yo lo veo bien claro, familia. Yo lo veo bien claro. Y esta tercera temporada la voy a dedicar de verdad con más energía que nunca al Evangelio de la Libertad, a nuestra libertad. Tenemos que entender las herramientas que tenemos, que no son las herramientas de la guerra de las galaxias, porque el que quiere una Cuba libre tiene que luchar por ella, pero desde el bastión y las herramientas que tenemos, los datos objetivos que tenemos. Porque cuando alguien me habla a mí de invasión y de esas guerras de la galaxia, como yo le digo, como siempre ha querido hacerlo ver el comunismo, porque ellos sí son terroristas y violentos, cuando usted ve la puesta en práctica con objetividad cómo es posible hacer eso, se da cuenta que no tenemos los elementos y además, sobre todas las cosas, no tenemos el elemento humano. No vamos a hacer libre a Cuba si no hacemos libre a los cubanos. Por lo tanto, mi vía es la lucha no violenta, que no significa pacífica solamente, significa, porque pacifismo es a veces no actuar. Yo estoy hablando de no actuar y de actuar cuando hay que actuar, pero no de manera violenta, en la disciplina no violenta y en la disciplina con los recursos que tenemos. El día que los maestros en Cuba se vayan al parón, el día que los exiliados desde afuera hagamos lo que tenemos que hacer por nuestra libertad, que nos pongamos de acuerdo no en qué opinamos, no en que si tú hiciste, yo no hice. Yo hay cosas que no he dicho de mi vida, pero yo soy el karma cubano. Yo aquí no he hablado demasiado de mi vida porque siempre he entendido que este programa es para hablar de Cuba y de lo que yo veo para Cuba, para dar, no para un programa para mí. Yo no necesito probarme ante nadie, no necesito realmente que mi ego sea exaltado porque alguien diga que es el más o el menos. Yo no. Yo nací en una familia comunista de padres que me traicionaron y me decepcionaron una vez que vi la luz de la libertad. Yo nací en una familia que me exigió a mí integrarme a esa sociedad. Yo fui Camilito un año en Cuba, en Paz de Vila, porque mi sueño era ser piloto, y para ser piloto en Cuba tenías que pasar por piloto de guerra primero para ser piloto algún día, y ese era mi sueño de niñez. Y yo en Ciudad de La Habana, en la Escuela de Protesta de Baraguá, donde estudió mi brother Alberto Godínez, y que conoce perfectamente a David Mederos, en Centro Habana, yo apliqué, hice los exámenes y entré a los Camilitos en Capdevila porque era hasta ese momento la única escuela Camilito en toda Cuba de la que salían egresados para ser pilotos de guerra, que era la única forma de ser piloto comercial. O sea, yo fui Camilito en Cuba, yo fui militante de la juventud en Cuba. Yo no soy astilla a otro palo, yo soy producto y víctima de una sociedad y de unos padres que me confundieron, unos padres que me entregaron a la atrocidad comunista, me entregaron a ser adoctrinado, a repetir seremos como el Che, porque cada vez que yo veo un exiliado que dice yo no fui ni de sederista en Cuba, come on, bro, entonces ¿quién iba a la plaza? Los marcianos. ¿Quién iba el 1 de mayo? ¿Quién iba a la asamblea de los CDR? ¿Quién no ha participado en una asamblea? Porque yo he visto a los más disidentes a veces que se quieren hacer lo que hay algunos que no. Hay algunos que tuvieron el honor, como mi brother Karel y otros que han hablado aquí y que han entrado y han dicho, no, yo no, yo desde niño estuve contra el tránsito. Perfecto, tuviste el honor increíble de pertenecer a una familia que estuvo clara desde el principio de la libertad, como los testigos de Jehová que siempre hago la historia al doblar de mi casa.
que siempre estuvieron en contra de todo y que yo lo veía como unos parias en esa sociedad. Bueno, usan la pañoleta, no saludan el himno, no representan, no le la patria, no participan en nada. Estos son unos delincuentes y no, las personas más decentes que yo he conocido en todo mi barrio, y los que son de mi barrio saben exactamente de qué hablo, son los testigos de Jehová de ahí de Aguilera y San Miguel. Todos, desde el abuelo, los hijos, los nietos, con los que yo me llevo muy bien porque ya son más cerca de mi generación, que están en el exilio también muchos de ellos. Pues esa es la Cuba de la que venimos. Todos nuestros padres nos traicionaron, todos nuestros padres fueron cómplices de las atrocidades de esa dictadura comunista, castrista, atroz y maldita que nos llegó en el 59, porque la generación anterior también había traicionado, porque de eso hablaremos también. He leído mucho en estas vacaciones y el comunismo en Cuba no llegó en el 59 ni en el 62, ni llegó con la Constitución del 76. El comunismo en Cuba llegó desde el mismo año 22, 25 que se crea el Partido Comunista. El año 22 se crea la FEU por Julio Antonio Mella, y Mella es el que funda el Partido Comunista. Después la CTC, que en su momento no era Central de Trabajadores de Cuba, era Confederación de Trabajadores de Cuba, que se crea en el 29 y que también la dirige un comunista, o que se crea en el 38, 37, 39, antes de la Constitución del 40. La Constitución del 40, que en sí es una constitución absolutamente agresora a las libertades individuales y a la propiedad, y todo lo contrario a lo que nos han contado, que incluso vi este canal, estos rosaditos, ¿cómo se llaman esta gente? El Toque, que está lleno de juristas. Me encantaría tener un debate con ellos, sinceramente, porque vi un video que me envió un seguidor del canal de ellos hablando de la Constitución del 40, un video que sacaron ahora en diciembre, y a mí no me parece más rosado. Me parece que estaba leyendo un libro de Julio Fernández Bulté y colectivo de autores, de aquellos libros que me daban a mí en la universidad, en la Facultad de Derecho, estudiando historia general del Estado del Derecho en Cuba, o historia de constitucional cubano, de eso, derecho constitucional cubano. Me parecía que estaba leyendo algo escrito por un comunista, de verdad, con un desenfoque total, con una falta de elementos enorme, con una falta de visión y de enfoque para hablar de si la Constitución del 40 era comunista o no. Este señor, que no recuerdo el nombre ahora, pero sé que también el hijo de Julio Fernández Bulté participa en este canal, que yo siempre miro con pinzas, porque realmente a mí me resulta un poco chocante la víctima que salga de Cuba, sobre todos estos profesionales preparados, supuestamente, pero preparados. Ya que ustedes son profesionales, les voy a hablar en términos que ustedes conocen bien claro. Temo al hombre que solo ha leído un libro, esos que solo han leído una cara de la moneda y que la vienen a replicar aquí, estando en el exilio y luchando a veces contra la dictadura, porque el Toque lucha contra la dictadura, pero tiene unos sesgos que yo no comparto. Y cuando analiza el tema de la Constitución del 40, yo me quedé frío. Yo realmente sentí que había perdido el tiempo cuando vi ese video que me envió un colega y un masón y un hermano, un seguidor del canal, que me envió en las vacaciones. Pues a donde quiero llegar, familia, es que no nos perdamos en la curva. Sigamos con el objetivo claro, ajustemos nuestras mirillas. El objetivo son los victimarios y no las víctimas. Las víctimas, desgraciadamente, son una mayoría del pueblo, porque si no fuera la mayoría del pueblo de víctimas, ya fuéramos libres. Y si nosotros no recuperamos al cubano, no vamos a tener país que liberar. No vamos a regresar a un país que más allá del que está en nuestras mentes. Cuba tiene que ser libre porque seamos libres los cubanos, no porque cambiemos de amo, no porque cambiemos de dictador ni cambiemos de dueño. Vamos a ser libres el día que entendamos nuestra responsabilidad individual. Cada cubano tiene el deber de luchar por Cuba. Cada cubano desde su posición. Hay algunos que pueden hablar, otros que pueden hacer, otros que hacen dinero, otros que, no sé, tienen otras facultades y otras atribuciones que otros no tienen. Pues cada uno desde su posición tiene que hacer por lo que considera que es la libertad de Cuba. Si no, les queda un camino por recorrer en el Evangelio de la Libertad. No es criticando, no es atacando, sobre todo. Criticar podemos. El ataque ad hominem no nos va a resolver nuestros problemas nacionales. Cubanos somos los de afuera, cubanos son los de adentro. Yo tuve ejemplos aquí, muchos, de cuando salí de Cuba, de pasajes que se dieron con situaciones con familiares de mi esposa que se dieron acá en el exilio, que malinterpretaron completamente de quiénes éramos nosotros, sobre todo yo, que siempre he sido tan
con un código de honor tan claro, ¿no? Y siempre he sido igual. Los que me conocen saben que yo no he cambiado, que yo siempre he sido igual. Pero cuando llegué acá, tuve una situación con familiares de mi esposa que yo le he dicho varias veces que es descendiente de los Rocas de Manzanillo, de esta familia de adinerados y empresarios manzanilleros, tenían arroceras, en fin, eran personas de mucho dinero. Y los familiares que se habían ido al exilio, que vinieron para acá, cuando nos recibieron, nosotros fuimos a su casa a ver a estos ancianos que eran personas mayores, hermanos de la abuela materna de mi esposa. Precisamente el apellido Roca es el que usurpa el sinvergüenza comunista este de Blas Roca, que no era ni Blas ni Roca, se llamaba Wilfredo Calderío López, o sea, nada que ver con Blas Roca, y coge el apellido Roca para tener un apellido abolengo en esa época, en el 30, cuando él estaba en estas luchas por el Partido Comunista y todas este sinvergüenza que fue uno de los delegados constituyentes a la Constitución del 40, y que toma Roca porque Roca era un apellido muy importante y él era de Manzanillo, zapatero en Manzanillo. Por eso Oreste Ferrara le dijo zapatero a su zapato, a Blas Roca. Pues los Roca cuando me reciben acá, que yo vengo y les digo de manera humilde, hoy les he dado datos de mi vida que nunca doy, pero quiero dar a ustedes para que vean de dónde vengo yo. Cuando nos recibieron en su casa, nosotros le dijimos, bueno, somos abogados, nosotros somos, tratando de decirle, bueno, somos personas educadas, no somos, porque quiero decirles algo, la emigración y el exilio en Cuba nunca ha sacado buenas generaciones de exilios, de masa de exiliados. Cuando el Mariel vinieron cantidad de delincuentes y Marielitos, Tony Montana, como es la película esta, que es una película de ficción, pero que representa a muchos que fueron directo a la cárcel, personas que eran bandidos. Después vinieron en los balseros muchos buenos, pero muchos malos. Ahora vinieron muchos buenos, porque yo tengo muchos amigos buenos que han venido en esta nueva ola migratoria después del 21, del 11 de julio del 21, pero hay muchos malos también. Entonces, todas las olas migratorias de Cuba ha traído una muestra de lo que va degradándose en la sociedad cubana. Entonces no podemos abandonar a nuestros cubanos porque esa es la Cuba que vamos a liberar, no es otra. No es la Cuba de nuestros sueños, esa Cuba no existe. La Cuba de mi hermano Ángel Pardo, que él dejó cuando lo sacaron de Cuba, pero realmente salió de Cuba en el 64 cuando lo encarcelan, esa Cuba no existe. La Cuba que yo dejé en el 2009 no existe. Hay la Cuba de hoy, llena de estos muchachitos que son ejemplos de las sociedades actuales, que son gente que no tienen fundamento, no tienen los valores tan diferentes, tienen otra forma de ver la vida, son de las redes sociales, no tienen estos lazos fraternales y lazos de honor y principio y algunas cosas que tenemos otras generaciones cada día menos. Son una nueva Cuba y esa Cuba es la que queremos liberar. Entonces no podemos vivir de espalda a eso. Mi mensaje final es ese, familia. Cuando fui a casa de los Roca, me reciben y me dicen esto. Yo les digo, no, nosotros somos abogados, estudiamos en Cuba, mi esposa es abogada, yo también, etcétera. Y les comentamos más o menos. Y estas cuestiones a estos señores que habían venido en ese primer exilio, que fue en el mismo 59, no me dijeron nada en el momento. Pero en otra comunicación que tuvimos, le dijeron a mi esposa que no quería que fuéramos más a su casa porque nosotros éramos comunistas. Y yo esto me ofendí muchísimo, lo llamé para atrás y le dije al mamí, a ese señor, que en paz descanse, me imagino que ha fallecido porque era muy mayor. Y hoy comprendo de dónde venía él, del dolor que venía él. En ese momento no le entendí y le dije, pero si este tipo yo nunca le he dicho que soy comunista y además estoy aquí en el exilio, he dejado atrás mi profesión, mis familiares, yo estoy prácticamente solo acá. Y este tipo me viene a mí a decir a mí que si soy comunista, ¿cómo carajo, cómo se atreve este señor a catalogarme a mí de justamente lo que no soy? Porque si alguien se fue de Cuba sabiendo que aquello era una dictadura, fui yo. Yo realmente, yo sabía que no tenía, yo me sentaba a llorar en la placa de mi casa de desesperación cuando yo veía los juicios en los que yo participaba y las atrocidades que se hacían en Cuba. Juicio en lo que participaba de abogado defensor, porque yo siempre he dicho, para ser fiscal y juez en Cuba hay que ser de verdad un sumitrachi, sumiso, tragatán y chivato, como decían allá. Hay que ser un sinvergüenza y hay que ser un inmoral. No se puede tener honor. No pueden dormir tranquilos. Yo siempre se lo decía a los jueces. ¿Cómo ustedes duermen tranquilos? Y a los fiscales en mi época. ¿Cómo ustedes duermen tranquilos si ustedes compran por la calle aceite ilegal y están llevando a este cubano joven por receptación cuando ustedes le compran, y si no compran ustedes, compran sus familiares para que ustedes puedan freír en la casa porque no hay aceite en Santiago?
O cuando ustedes compran la pipa de agua porque no había agua en Santiago. Y yo los veía y les decía, pero ¿cómo ustedes duermen tranquilos? En fin, yo nunca he sido ni juez ni fiscal. Nunca lo fui, nunca lo sería. Y si yo estaba claro, yo no me quería ni graduar en Cuba. Pero a donde voy es, yo comunista no fui. Yo comunista no era. Yo cuando salí de la universidad, yo mi expediente de la juventud al que entré cuando era Camilito, porque yo vengo de ahí, yo he estudiado el comunismo y lo he vivido. Yo no vengo de Marte ni de Júpiter, yo vengo de Cuba, de una sociedad donde mis padres me engañaron y siguen poniendo delante a la dictadura antes que a sus hijos. Eso es algo que yo no, en fin, no quiero entrar en temas tan personales, pero a donde voy es, nosotros todos somos víctimas. Nosotros todos hemos tenido un proceso de maduración. Ayudemos a esos jóvenes a madurar. Ayudemos a los cubanos en Cuba que son víctimas, no victimarios. El victimario no tiene perdón y está prohibido olvidar. Que nadie confunda mi discurso porque el cubano enseguida se va para donde no es. El que tiene la mano manchada de sangre va a pagar en Cuba. Y si algo, yo voy a tocar una toga de nuevo porque esa es la profesión mía en una Cuba futura. Yo no quiero ser nada en una Cuba futura. Yo solamente quiero colaborar en el equipo de acusación para el Nuremberg cubano. Porque tenemos que entender que no va a haber libertad ni paz en Cuba si no hay justicia. Y la justicia viene porque cada cual pague lo que debe. Como decían los romanos, justicia es contan et perpetua voluntas ium sum quae tribuendi. Justicia es la perfecta y perpetua voluntad de darle a cada cual lo que merece. Por lo tanto, para cerrar el tema, veámoslo con una mirada mucho más desapasionada y mucho más patriótica y de verdad política. Tenemos que ser muy estratégicos, familia, para hacer libre a Cuba. Y la estrategia parte de no buscarnos enemigos entre nosotros. Ese bebecito ya madurará. Ese Tiger, ya él lo estaban desplazando antes de morirse con el bebecito, porque el bebecito es un fenómeno nuevo, que también lo van a desechar cuando ya no sirva para nada, como han desechado a todos y cada uno de los que le han servido. Yo vengo de cuando Cubanito 2002 y cuando de esta gente de cubanos en la red y todo eso que le han servido de bufones, todos y cada uno en periodos diferentes. No ha pasado más que los ha alcanzado el karma cubano. A las víctimas los va a alcanzar el karma cubano. Al que piense aquí que no tiene que gritar libertad para los presos políticos, lo alcanzará el karma cubano y ellos van a sufrir las ignominias del exilio y los dolores del exilio. Así que tiempo al tiempo, pero sobre todas las cosas, el que quiera libertad para Cuba tiene que entender que la libertad parte de usted primero. Usted haga por Cuba, usted haga por la libertad y seremos libres todos. No responsabilice a más nadie de su libertad. Ni son los españoles, para los que piensan que tenemos que ser ciudadanos de algún otro país, ni son los americanos, ni es Donald Trump, ni es Marco Rubio, ni es un ejército de cyborgs que lleguen a Cuba y nos liberen y nos entreguen la libertad. La libertad depende de la responsabilidad que asumamos todos y cada uno de nosotros, porque libertad es responsabilidad. Si usted no entiende eso como cubanos, mañana vuelve a entregarle a Cuba a otro que hable bonito, a otro que lo engañe usted o a otro que le den los medios para ser libre. Libertad para todos nuestros presos políticos, libertad para nuestra nación que necesita de verdad de mejores cubanos. No vamos a hacer a Cuba libre si seguimos haciendo las mismas, cometiendo los mismos errores de siempre. Tenemos que ir a nuestros escritos de nuestros ideólogos, no solamente Martí, no solamente los que estuvieron claros en la República, esa República que se fue degradando y que perdimos a partir de del 25 en adelante quizás, o la salida de Machado, que tampoco fue un dictador y de eso vamos a hablar, que tengo elementos suficientes para demostrar que no fue un dictador, que es algo en lo que yo he cambiado de pensar, porque yo siempre dije, Machado fue un dictador, Machado fue un dictador, Machado fue un dictador, hasta que en un programa de los que participé, un panelista me hizo ver alguna visión diferente, la estudié un poco más, llegué a mis conclusiones y he caído en cuentas de qué es lo que es ser un dictador, qué es lo que ha pasado con la propaganda de Machado, en fin. Pero no solamente de ellos, sino de hombres y mujeres que han hecho mucho por la libertad. Hay mucha literatura escrita, hay muchas cosas que se han escrito y muchas ideas que se han plasmado por patriotas que vienen de antes de nosotros. Jorge Mascanosa, vuelvo y repito, ojalá tengamos un Jorge Mascanosa en estos tiempos, porque ahí se empataron dos situaciones muy difíciles, pero hoy en día necesitamos recuperar a lo mejor del pensamiento libre en Cuba, a este pensamiento democrático, porque democracia es caos, democracia también es pensar y actuar cada uno como cada uno desee, porque la democracia no significa que pensemos iguales y que actuemos iguales. Democracia es que cada uno tenga el respeto irrestricto que se debe a su proyecto de vida.
Si usted puede creer en una piedra siempre y cuando no me la tire. Yo no voy al concierto de Bebecito. Yo voy a la concentración de Washington el 28 de enero. Yo voy a estar allí. Así que allí nos vemos. Vamos a darle propaganda durante todo este mes.